Mi primera predicación. Sin duda, hablar de mi primera predicación es hablar de un hecho tan anecdótico, tan lleno de curiosidades y también de situaciones inesperadas para mí. Recuerdo que un domingo fui programado en la iglesia donde mi padre pastoreaba para predicar el sermón principal. Era la primera vez que yo estaría frente a la congregación. Sin duda estaba no solo nervioso, sino también con tanta expectativa de lo que Dios haría en esa reunión donde me tocaba predicar. Aún recuerdo todavía el momento en que pensé, ¿qué predico? ¿Qué hablo? Aquellas épocas, los 90, llegaban muchos videos, muchos cassettes de predicaciones de predicadores que yo admiraba mucho. Y capaz más de alguno he escuchado del doctor José Antonio Reyes, hermano y hombre de Dios que inspiró la vida de muchísima gente, y sin duda tuve el privilegio de tenerlo como hermano, como mentor, como amigo, como consejero, pero inclusive esta anécdota se lo conté a él mientras él vivía. Escuché El fin de una era. Ese cassette fue elegido para la predicación que yo iba a tener. Me metí a mi habitación, me encerré con muchas hojas, una lapicera, y entonces estaba en el grabador con cassette aún colocando la predicación del doctor José Antonio Reyes, que era traducido por el hermano Ortiz, Héctor Ortiz, en una asamblea general de la Iglesia de Dios de la Profecía aquí en Estados Unidos. Ese video yo lo había visto, pero también tenía el cassette en audio. En el video y en el cassette pues se denotaba una presencia de Dios poderosa, tremenda, llena de manifestación espiritual. Entonces, en mi inquietud de novato predicador, dije, pues voy a predicar este mensaje que allá en Estados Unidos fue un furor, fue una euforia espiritual. Y elegí este cassette en casa, palabra por palabra. Qué anecdótico es, porque comencé a copiar palabra por palabra. Cada amén, cada gloria a Dios, ahí yo lo escribía. Yo hice más de 6, 8 hojas, por lo menos, de todo este sermón que el hermano predicó. Fue tremendo. Cuando terminé de redactar todas las palabras que el cassette y el video decían, me sentí yo, entre comillas, preparado para predicar. Y es aquí donde yo digo que fue anecdótico, porque llevé todas las hojas a la iglesia el día que me tocaba predicar. Nunca olvido que le dije a mi padre, quien usaba en aquella época un micrograbador, un micrograbador. Y yo le dije, papá, lleva la grabadora pequeña de mano, la portátil, y por favor, llévate un cassette nuevo, porque este es mi primer sermón y iba a ser muy histórico. Yo sin saber lo histórico que iba a ser para mí. El tema está que llegó el momento, llegó las alabanzas, llegó el tiempo de adoración, y luego mi padre me presentó para predicar la palabra. Yo salí, recuerdo, de la habitación de oración que teníamos atrás, y salí con mucha expectativa, con mucha euforia, y dije, pues hoy es el día donde yo voy a predicar la palabra. Salí con todas las hojas y me preparé ahí frente al púlpito y dije, este es el momento para predicar la palabra de Dios. Nunca olvido que estaba sentado mi padre atrás en el altar, animándome, dando gloria a Dios, dando amenes. Cuando yo salgo frente a la iglesia, la gente estaba con mucha expectativa. El hijo del pastor va a predicar un domingo donde todos los congregantes vienen y asisten. Recuerdo que con mucha seriedad y mucho nerviosismo saludé a la iglesia y le pedí que gritara amén. Comencé a pedir que gritara gloria a Dios. Creo que las 3 veces consecutivas que se lo pedí a la iglesia, lo hizo con tanto ánimo, con tanto entusiasmo. Pero al 4.º amén y al 5.º amén que comencé a pedir, ya era producto de mi nerviosismo. La gente ya no respondía a mi solicitud. Y yo me comencé a poner nervioso y comencé a ponerme un poco confundido. Y comencé a exhortar a la gente. Comencé a decirle a la gente, ¿por qué no dice amén cuando yo le pido que digan amén? ¿Por qué no dice gloria a Dios? Imagínense, todavía ni leía el texto bíblico. Ni siquiera mencionaba todavía ni el título de la predicación. Pero yo ya estaba exigiendo a la gente que gritara amén, gloria a Dios y aleluya. Esta anécdota
me trajo para mí mucha curiosidad porque jamás olvido que mi papá era el único que detrás decía amén, gloria a Dios. Y mientras yo estaba nervioso, me aprestaba para tomar la primera hoja y predicar. Hermanos queridos, producto del nerviosismo, muevo las hojas y la primera hoja del sermón poderoso y ungido que yo había visto en el video, había escuchado en el audio y que supuestamente yo iba a predicar y iba a ocurrir lo mismo, cayó. El altar de aquel templo, un altar medio metro de altura y no sé si a 2 metros la primera banca de la gente. Entonces como que fue a caer la hoja allá por la primera banca. ¿Y quién estaba en la primera banca? Mi hermano Daniel, que hoy es pastor allá en Barcelona, y siempre lo cuento anecdóticamente cuando enseño sobre temas de predicación. En ese momento yo perdí el control porque dije, ¿cómo comienza el mensaje? ¿Cuál es el texto bíblico? Y comencé a decirle con mi hermano, con la mirada y con rápidas señas, que me pasara el papel, porque el papel cayó la primera hoja cayó por sus pies. Pero él también estaba medio enojado porque yo estaba exhortando a la gente, estaba diciéndole por qué no dicen amén, a qué han venido a la iglesia si no van a decir amén, y sin antes ni siquiera leer el texto, sin predicar aún. Yo ya estaba exigiendo amén y gloria a Dios. Mi hermano pues se enojó también. Así que él me miró, yo mientras le decía, pásame la hoja y pásame el papel. Y mi hermano me miró y me dijo, yo no te paso nada, se dio vuelta y yo quedé totalmente nublado, totalmente frustrado. Y en ese momento fue que mi hermano se dio la vuelta, no me quiso pasar el papel, no me quiso pasar la hoja. ¿Y qué creen ustedes? Yo totalmente perdí el control de ese momento. O sea, estaba consciente que no iba a predicar porque el orden de las hojas me decía cómo tenía que predicar. Jamás olvido que cerré los ojos y le dije a toda la iglesia, levántense porque siento algo muy especial de Dios. Y la gente se paró y le dije, cierren sus vistas por favor. Y cuando la gente cerró la vista, yo rápidamente volteo, le miro a mi papá y le digo, encárgate tú del resto. Me tuve que ir corriendo atrás del altar, donde había una habitación, un cuarto de oración, y lleno de vergüenza le pedí perdón a Dios. Le dije, Dios mío, ¿qué me pasó? Porque es que perdí el control de este momento. Es que no me acuerdo lo que decía la primera hoja. Y si es que no comienzo a hablar por la primera hoja, ¿cómo voy a entender la segunda, la tercera, que eran como más de 10 hojas que había escrito? O sea, la lección fue frustrante para mí. Recuerdo que terminó la reunión y yo no quería salir del cuarto de oración. Estaba muy avergonzado. Y mi papá me dice, nos tenemos que ir. Ya nadie quedó en la iglesia. Yo miré que mis amigos se fueran, que todos los hermanos. Subí, recuerdo, al carro de mi padre. Y en el carro había un silencio sepulcral. Mi hermano miraba una ventana, yo miraba la otra, calladitos, mudos, hasta llegar a la casa. Yo decía, ¿qué me irán a decir? Pero ¿saben qué? Cuando llegamos a la casa, mi hermano hizo un reclamo, pero así del alma. Y le dijo a mi padre, papá, nunca más lo pongas a predicar. Qué vergüenza realmente ha hecho pasar David. Su sermón se ha llamado amenes. Eso ha sido una sopa de amenes. No ha predicado nada, solo ha pedido amenes. Sin lugar a dudas, ese reclamo de mi hermano tenía mucho sustento, mucho de verdad. Fue muy anecdótico para mí ese primer mensaje. Sin duda entré a la habitación y le dije a mi papá, pásame el cassette de lo que has grabado. Así que puse el cassette en mi habitación y escuché esos pocos minutos que mi papá grabó, la sopa de amenes que mi hermano decía en su reclamo que yo había dicho. Tuve una vergüenza terrible. Dije, Dios mío, ¿cómo pudo ser tan terrible mi primer mensaje, tan traumático? Nunca olvido que me arrodillé y le dije, Dios, ayúdame. Si vuelvo a tener otra oportunidad, te prometo que lo haré mejor, Señor. Pero aprendí 2 cosas y se lo quiero compartir rápidamente. La primera es que entendí que Dios también me podía dar un mensaje a mí. Producto de mi lectura, producto de mi estudio, producto de mi entrega a la palabra de Dios, pero también a conocer el mensaje de la Biblia para los oyentes. O sea que ese mensaje tan bonito que yo había escuchado en un video, en un cassette, pues fue por el momento, pero también, sin duda, Dios se lo dio a ese hombre de Dios.
yo entendí que Dios también me podía dar un mensaje para el pueblo, para la gente que yo tuviera frente en el momento determinado. Y número 2, yo no podía robarme mensaje de otros. Tenía que también estudiar yo mismo la palabra, pedirle a Dios, no solo la inspiración, sino también volcarme al estudio estricto, correcto de la palabra de Dios para predicarla. Sin duda esto lo entendí muchos años después. En ese momento solamente lo que tenía ganas era de compartir la palabra, y creo que muchos comenzamos así. Esta anécdota me llevó a que nunca más a copiar el sermón de alguien. Comencé luego desde ahí a estudiar, a orar, a ayunar, a vigilar. Nunca olvido ese apetito de querer una segunda oportunidad y llegar al altar con el mensaje que Dios me ha dado a mí. Fue muy bonito porque sin duda Dios me dio la oportunidad. Y la segunda oportunidad que tuve para predicar, nada de estas cosas pasó, sino siento que Dios me dio el privilegio de predicar la palabra, de sentir una experiencia tan bonita en la congregación. Y sin duda años más tarde estuve en la casa del doctor José Antonio Reyes cuando me invitó a Orlando y le conté la anécdota, ¿no? Nos reímos junto con el hermano José Antonio Reyes, con la hermana Olfa, nos reímos muchísimo y fue muy anecdótico. Y me decía que, hermano Bruno, qué anécdota que usted nos cuenta después de tantos años. Pues le digo, esa fue la experiencia traumática de mi primera predicación. Así que yo te quería contar esto para animarte, porque capaz también a veces sientes ánimo de predicar, o a veces tienes la oportunidad de predicar y estás nervioso y estás complicado, qué hablar, qué no decir, y a veces intentas copiar, a veces inclusive mensajes de otros. Bueno, esta lección espero que te haya servido para que sepas que Dios también te puede dar un sermón a ti. Dedícate también al estudio riguroso de la Escritura. Tanta oportunidad hoy para estudiar, para entender, para conocer el mensaje de la Biblia. Y creo que hoy, más que antes, tenemos a mano todas estas posibilidades. Así que te animo. Si la primera, la segunda, la tercera capaz ha sido frustrante para ti, nunca dejes de soñar, nunca dejes de seguir anhelando compartir aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Termino esta anécdota diciendo que jamás yo imaginaría, después de esta primera anécdota frustrante para mí, que Dios me daría luego el privilegio, no solo de predicarle a mi iglesia, a donde yo congregaba, sino comencé a predicar a iglesias diversas de toda la ciudad. ¿Quién imaginaría que luego iría a las emisoras de radio a predicar la palabra de Dios? Años más tarde, menos yo iba a soñar y sospechar que Dios me llevaría a otras ciudades de la República Peruana. Pero eso no quedó ahí. Jamás, el día que me sentí frustrado en mi primera predicación, jamás soñé que Dios me iba a dar oportunidades y tribunas en tantos países de Latinoamérica y aquí también en los Estados Unidos, donde hoy me encuentro. Sin duda, servir a Dios y estar dispuesto para predicar y difundir su palabra hace que Dios no solamente te abra puertas, sino que Dios te honre al compartir la verdad que libera, que sana, que salva, pero esta verdad también que te trae nueva luz para la vida y sobre todo dirección en este camino a veces tan confuso que nos toca en la vida. Espero que te animes, espero que sigas adelante, que sigas preparándote, estudiando y esforzándote para predicar el mensaje de la palabra de Dios, como se lo aconsejó Pablo a Timoteo, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que traza, que predica, que comparte la palabra de verdad. Así que un gran abrazo aquí de California. Luego te seguiré contando más anécdotas que a lo largo de tantos años en el ministerio nos ha a nosotros enseñado a seguir caminando, pero creciendo también en este camino. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones.